y asume la verdad. Ponte a estudiar tu política en serio. Ponte a ver los diferentes ámbitos de la cuestión. Listo. Estamos en el mismo barco. ¿Listo? Ok. Bien, bienvenidos. Muchas gracias, Avi, por la invitación y por la convocatoria a este documento que como nutriólogos, la verdad, nos va a ayudar muchísimo en nuestra práctica diaria. Y es un gusto haber participado con gente tan talentosa. Mi nombre es Claudia Patricia Corona Ulloa, soy nutrióloga, educadora en diabetes y soy profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit. Y vamos a estar participando en este simposio junto a la nutrióloga Paulina, que también fue un gusto trabajar con ella y esperamos sea de su interés y de su agrado. Vamos a iniciar con la primera diapositiva. ¿Por qué nos interesa tanto o por qué estamos viendo tanto en noticias y sobre todo en consensos científicos qué está ocurriendo con las personas que viven con diabetes? ¿Por qué este tipo de población tiene mayor incidencia a unas consecuencias de la infección por COVID-19? Y todo esto se debe a la propia fisiopatología que ocurre en diabetes. Lo importante aquí es que ha sido más analizada la diabetes tipo 2 que la diabetes tipo 1 y sí se ha encontrado mayor grado de severidad en las personas que viven con diabetes tipo 2 por la razón del proceso inflamatorio que también conlleva en obesidad. Entonces, una infección aguda en las personas que viven con diabetes aumenta el glucagón, el cortisol y la adrenalina, y esto, al ser hormonas contrarreguladoras, van a aumentar la resistencia a la insulina, va a haber una disminución de estos transportadores dependientes de insulina, que es el famoso GLUT4, por lo tanto, hacia la señalización y el ingreso de glucosa no se va a dar de manera correcta, va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, y todo esto va a ir se lleva aunado al proceso inflamatorio que también ocurre en obesidad. Por eso les mencionaba que las personas con diabetes tipo 2 y obesidad tienen un panorama más complicado, tienen un panorama de mayor riesgo por infección. Este diagrama es para cualquier tipo de infección que ocurra en las personas que viven con diabetes, que esto se les llama días de la enfermedad, cuando estamos tratando condiciones, por ejemplo, de algún otro tipo de infección menos severa. Pero este diagrama también ha servido para explicar qué ocurre ante la infección por COVID-19. Las mismas personas que tienen obesidad tienen resistencia a la insulina en menor grado, sin llegar a desarrollar diabetes, pero se complica el panorama cuando tienes obesidad y tienes diabetes tipo 2. ¿Por qué? En obesidad aumentamos el factor de necrosis tumoral alfa y también aumentamos las hormonas que pudieran conllevar una resistencia a la insulina. Al darse todo esto, aumenta la glucosa y la vía que estamos activando, que es la gluconeogénesis, que ya lo saben que es formar glucosa a través de otros sustratos, y aumentamos la lipólisis. Todo esto conlleva a una resistencia a la insulina, disminuimos el glucógeno muscular y va a aumentar el glucagón. Entonces, son pacientes que van a tener glucemias muy elevadas y la glucemia muy elevada conlleva a disminución de la función inmunológica, que esto se presenta y que esto es lo que queremos evitar, y por eso ha habido una respuesta hacia consecuencias y complicaciones en las personas que viven con diabetes y que desarrollan la infección, que es lo que estamos viendo en México, que ya según las estadísticas estamos observando que la tasa de mortalidad, en primer lugar tenemos a pacientes que vivían con diabetes y tenemos también otras condiciones como hipertensión, obesidad, enfermedad renal crónica, pero sigue siendo la principal tasa, aunado que los mexicanos tenemos una predisposición muy alta a diabetes y como lo hemos estado viendo, la mayoría de las personas se desconoce con este diagnóstico. Entonces, al disminuir la función inmunológica, también se disminuye la curación de heridas, aumentas el estrés oxidativo, hay una disfunción endotelial que esto pudiera desarrollar problemas cardiovasculares o un desenlace cardiovascular y aumentan los procesos inflamatorios. Esto ocurre con una infección. Si el paciente no tiene un buen control de su diabetes, si no está en sus cifras rango, si no está tomando adecuadamente los medicamentos, si su alimentación no es la adecuada, si su resistencia a la insulina, también hay grados para medir la resistencia a la insulina, es muy alta,
El panorama aún es un desenlace más complicado, es peor el tratamiento. Cuando ocurre infecciones en las personas que viven con diabetes, la terapéutica es bastante alentadora, con antioxidantes para disminuir el estrés oxidativo, con medicamentos que van a fortalecer el sistema, con alimentos, los fitofármacos, todas aquellas nutrientes que van a ayudar a disminuir la respuesta inflamatoria, como tal que sería, por ejemplo, la vitamina D, que disminuye la resistencia a la insulina, los antioxidantes como el zinc, el selenio, que disminuyen también el proceso inflamatorio y la resistencia a la insulina. Lo importante aquí es que esos nutrimentos aún están siendo analizados en infección por COVID-19, que eso aún no ha sido con el alto aporte científico para poder recomendarlos. Lo importante que podemos saber al ver este panorama es evitar todo este proceso de inflamación. Si ustedes atienden a un paciente que vive con diabetes, dar los lineamientos normales para evitar. Ahora es cuando debemos hacer más hincapié y darle más importancia al control metabólico en la persona que vive con diabetes, sobre todo para esto, para, por ejemplo, que mejor función del transportador GLUT4, por lo tanto disminución de la resistencia y disminución de la glucemia, disminuir los factores de necrosis tumoral, sobre todo el alfa, disminuir los efectos de la glucemia como el daño endotelial, por lo tanto disminuir las cuestiones cardiovasculares y por lo tanto hacer que el panorama sea un poquito más alentador cuando se presente la condición patológica, porque como lo mencioné, en México la gran mayoría de las personas que viven con diabetes, su control metabólico no llega ni a ser el correcto, no necesariamente por una mala atención, sino por una falta de conocimiento hacia qué está haciendo para mejorar su condición, que la condición sería diabetes. Lo interesante aquí es que sí se ha encontrado, como les mencionaba, mayor consecuencia en dos, que mayor consecuencia en diabetes tipo 1, en diabetes gestacional y en otros tipos de diabetes, por ejemplo, la diabetes LADA, la diabetes MODY, no se ha encontrado tanto soporte nutricional o tantos desenlaces fatales como se han encontrado en diabetes tipo 2. Es por eso que nutrición y sobre todo en la población mexicana es muy importante mantener las cifras control. Antes de llegar al proceso de infección, véanlo con este diagrama, como lo habíamos analizado la nutrióloga Paulina y yo, evitar más factor de necrosis tumoral, evitar más proceso inflamatorio a través de una correcta alimentación. Y sobre todo lo que se ha analizado es tener las cifras control, que las vamos a ver en la siguiente imagen, las cifras control para diabetes. No sé si la alcance a poner Xavi. Bueno, ahorita no las va a manejar Xavi, que es el control de la hemoglobina glucosilada, que está, muchas gracias Xavi, la glucemia preprandial, que siguen siendo los mismos criterios. Al lado anexamos 140-180 miligramos por decilitro, que es la glucemia normal que se ha analizado de manera de la mayoría de los consensos, porque muchos consensos muy estrictos, lo comentábamos, te piden una glucemia en el paciente crítico o en el paciente con infección, que sea máximo 140. Cuando el paciente tiene obesidad, se permite 140 y 180 miligramos por decilitro. Únicamente en los pacientes con diabetes, están en un estado crítico o en una infección severa, que sería el caso de COVID-19. La glucemia preprandial, 80-140, postprandial menor a 180 y tener niveles razonables de hemoglobina glucosilada menor a 7 sería lo ideal 6.4, 6.5, un control muy estricto 6.5, menor que sería el 6.4. Como les mencionaba, manejar estos niveles también tienen que ser individualizados, por ejemplo, menos estrictos los adultos mayores que han tenido episodios recurrentes de hipoglucemias, las mujeres embarazadas cambian estos parámetros, con ellas permitimos menos de 95. ¿Por qué ponerles estos parámetros? Porque antes de que llegue la infección queremos un paciente que vive con diabetes con un control glucémico óptimo, porque ya está súper analizado que lo que está conllevando a un problema, a que la condición
tenga otras cuestiones fatalistas, por ejemplo, hablar ya de la mortalidad. Tendríamos que hablar de personas que su glucemia, su control, tenían otras comorbilidades. Recordemos que obesidad también no es alentador para el panorama. Entonces, antes, si ustedes siguen en la consulta, hay que hacer hincapié a todo esto que está pasando. La prevención es importante. La prevención, obviamente, para el contagio, pero ya las personas que viven con diabetes, tener sus niveles de glucemia óptimos, tomar sus fármacos en tiempo y forma, disminuir el proceso inflamatorio, utilizar omega 3, que sería bastante bueno, también disminuiríamos las cuestiones cardiovasculares, frutas y verduras, que yo sé que es un tema muy controversial en diabetes, pero hay que recordar índices glucémicos, hay que recordar cómo disminuirlos. Por eso decidimos nosotras explicarles esto, el proceso inflamatorio de una manera muy rápida, muy sencilla, de que ocurre y que con infección se aumenta el proceso inflamatorio, aumentas las citoquinas, aumentas las hormonas contrarreguladoras de insulina, la insulina no está trabajando correctamente. Entonces, eso es lo que ocurre en una persona que no tiene un correcto control de la glucemia. La respuesta inmunológica no va a ser la esperada, porque la propia diabetes condiciona una respuesta inmunológica atenuada y un proceso inflamatorio bastante alto. Entonces, es por eso que antes las medidas preventivas propias para evitar la infección ya las sabemos: el correcto lavado de manos, el correcto estornudo, toser, alejarse de las personas que pudieran tener riesgo, pero sí mantener sus niveles óptimos. No necesariamente ya cuando se presenta el COVID ya es otro tratamiento, pero aquí sí hacer hincapié a mantener ahora más que nunca un peso correcto, un porcentaje de masa grasa correcto para disminuir este mismo proceso inflamatorio. Y como les mencionaba, estas son las glucemias que debemos tener, salvo paciente crítico, paciente ya con enfermedad o con infección, 140, 180. ¿Sí? Entonces, razonable, la hemoglobina hay que hacer mucho hincapié, menor a 7, estricto 6.4 y menos estricto el 8, sobre todo en los adultos mayores que han tenido episodios recurrentes de hipoglucemia o que tienen hipoglucemias nocturnas. Entonces, a continuación, Paulina les va a dar qué vamos a hacer, cómo los vamos a nutrir ya cuando se presenta la condición que es lo que estamos analizando el día de hoy, la infección como tal. ¿Cómo vamos a nutrir a las personas que viven con diabetes? Adelante, Pau. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Excelente como todo lo que compartió ya Claudia. En realidad es una ventana de oportunidad. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Sí. Ok, esta es una ventana de oportunidad, lo que ha venido a traer el COVID-19 para seguir reforzando todo lo que es educación en diabetes, de llevar toda esa información en tratar de estar logrando que el paciente tenga un apego pues a su tratamiento, que siempre ha sido pues uno de los complicaciones que enfrentamos como nutriólogos, que el paciente tiene poco apego, poco control. Entonces, como nutriólogos debemos estar generando pues estrategias que logremos estar sobre todo teniendo esa empatía con el paciente para poderle transmitir la información para el tratamiento de la patología. Como ya mencionó Claudia, lo que aquí más importa es un buen control en los niveles de glucosa. Cualquier infección viral pues va a estar trayendo problemas en el proceso inflamatorio, el control glucémico. Se ha descrito que en un paciente con buen control, pues las complicaciones pues no han sido pues mortales. Debemos de tener en consideración que la información pues está fluyendo cada día. Debemos estar sobre todo muy al pendiente pues de todas las guías o información que se va actualizando casi cada día, cada hora, para estar dando una buena asesoría. Porque pues a mí me ha tocado en lo personal varios pacientes que se han acercado: ya tengo diabetes, ya con eso ya me voy a enfermar. Recordarles que pues el riesgo de contagio no se incrementa, sencillamente si es un mal control metabólico, es ahí donde las complicaciones pueden darse. Algo muy importante para recomendar siempre al paciente es la hidratación. Sobre todo debemos de tener muy claro
qué tipo de fármacos están utilizando, ya que hay algunos que pues la excreción de glucosa es por orina y eso va a estar pues incrementando el riesgo de deshidratación en el paciente. Si el paciente se deshidrata, si la persona se deshidrata, pues es más el riesgo de estar sufriendo hiperglucemias. Recomendarle al paciente también tener siempre sus contactos de emergencia, sus médicos. Debemos de trabajar mucho en la orientación, seguir haciendo presencia ahora incluso en redes sociales, porque los pacientes empiezan a sentir algo, a tener alguna duda, y ¿qué es lo primero que hacen? Pues van a internet a estar buscando. Ahora pues muchas personas puedan tener acceso a generar contenido y en ocasiones pues encontramos información que no es de lo mejor, ¿verdad? Para los pacientes. Entonces siempre que tengan pues su médico, su nutriólogo, sus familiares estén informados de la situación, que tengan una lista de los medicamentos con las dosis que están consumiendo. Deben de tener pues un abastecimiento de sus carbohidratos simples para en casos de hipoglucemia, el abastecimiento adecuado de medicamentos sin caer en las compras de pánico cuando hay una contingencia, lo hemos visto, pero es muy importante que pues se tenga, si se tiene ya una patología, pues un cierto stock pues moderado, ¿verdad? Mesurado, pero de medicamentos, de insulina, de alimentos que van a estar adecuándose a la patología. Y algo que también es conveniente hacerle educación, o sea, transmitir esa educación en diabetes al paciente, todos los signos y síntomas de hipoglucemias, hiperglucemias, algunos signos de cetoacidosis se pueden llegar a confundir pues con de COVID, ¿no? Que el paciente se sienta debilidad, que esté deshidratado, algún tipo de insuficiencia respiratoria. Entonces sí trabajar muy de la mano pues con todo el profesional pues de la salud para estar informando al paciente, que realmente conozca la enfermedad, porque pues en la práctica me ha tocado ver pacientes que tienen 20 años de evolución con la patología y realmente pues a veces no saben los síntomas de hipoglucemia, de hiperglucemias, o sea, entonces hay que trabajar mucho en el conocimiento de la patología y eso pues va a empoderar al paciente para estar ante cualquier contingencia, ¿verdad? Porque pues no solamente las complicaciones son por COVID-19, ahorita las tenemos, pero siempre un paciente con mal control metabólico pues va a tener mayor riesgo de mortalidad si no está pues bien controlado. Estuvimos revisando, Clau y las demás colegas nutriólogas que trabajamos en este documento, pues lo que encontrábamos, que dice la ADA, diversas guías, pues eso es lo que encontramos, ¿no? La prevención, el control glucémico, la orientación alimentaria. En realidad no hay una dieta especial paciente con diabetes y COVID. Lo que se recomienda pues es una alimentación saludable, equilibrada. Se ha descrito pues la eficacia de la dieta de estilo mediterránea para estar controlando los niveles de glucosa, pero aquí lo que se considera pues más importante es que el paciente pues conozca sus reacciones, conozca su control, estarlo educando en tomarse sus niveles de glucosa, que las esté registrando en un diario, hacer hincapié que, por ejemplo, en este momento que hay una contingencia, lo que menos se desea es que el paciente esté visitando pues hospitales o lugares que haya mayor riesgo que contraiga la patología. Entonces, por eso es importante que los que están ahorita en casa, en aislamiento, estén teniendo un buen control, porque lo platicábamos con varias colegas, lo que vemos que las personas están abasteciendo, ¿no? Las compras que están haciendo en el súper. Entonces, la labor de un nutriólogo va mucho más allá, pues ya sabemos que dar una dieta es mucho la educación, desde seleccionar, desde la selección, el procesamiento, el almacenamiento, la selección de los alimentos para que sean seguros para el individuo. Algo más aquí que vimos que era importante. 1. Voy a mencionar 9 rasgos
Y después hechos. Sí, como les decíamos, diversas guías, ya sea la ADA, la Federación Mexicana de Diabetes, incluso entré hacia la página, no hay algún apartado todavía que diga COVID, porque en la de la ADA pues sí se encuentra el apartado que dice COVID y da más apoyo, asesoría para el paciente, pero pues no está en la versión español, ¿verdad? Está en inglés. Entonces sí es un gran campo de oportunidad que tenemos como nutriólogos, o sea, las crisis ayudan muchísimo para crecer, para que nos unamos y sigamos trabajando en la orientación alimentaria y educación del paciente. Ya sabíamos que teníamos un sistema de salud pues colapsado, somos número 1 en obesidad, de los países con mayor número de personas con diabetes, y aunque seamos un país más joven que de Europa o que Estados Unidos, el riesgo de mortalidad pues se ve incrementado por estas patologías mal controladas, ¿sí? Ahí entran otros temas de seguir haciendo presencia de políticas alimentarias, pero bueno, ya sería otro tema, el etiquetado claro y demás, pero pues todo va de la mano, ¿no? Entonces es un área de oportunidad para que sigamos pues uniendo fuerza a todos los nutriólogos. Muchísimas gracias. Sí, de igual manera, como lo menciona Pau, es importante hacer todo el hincapié y todo lo importante de que es manejarlos y recordar que si su paciente que vive con diabetes tiene un esquema de insulina intensivo, que es cuando tienen insulina basal, insulinas por bolos, que son las rápidas, ultra rápidas, no dejen el tratamiento y que no las omitan, a menos de que obviamente con las rápidas, ultra rápidas, no desayunen, no coman para evitar la hipoglucemia. Paulina tocó un tema muy importante, tener un stock de carbohidratos simple, pero en riesgo de hipoglucemia, no porque va a ser la alimentación que habitualmente deberían estar teniendo. Es como la medida emergente con la regla de los 15 gramos de hidrato de carbono para subir la glucemia. Y algo también muy, muy importante, y si es necesario hacerles hincapié, todas las guías que ya revisamos y que Paulina les ha dicho que son guías meramente para la seguridad del paciente con diabetes y con infección de COVID, hablan de no asistir a los centros a menos estar en contacto y tener comunicación con las instancias de salud. No, si no es necesario acudir, no lo hagan. Ellos les van a manejar si necesitan o ya en momento de hospitalización y todo cambia un poquito el panorama, pero sí es importante, por ejemplo, si el paciente pierde apetito, que ya sabemos que es una de las sintomatologías, no omita el consumo de carbohidratos. De regla general, las personas que viven con diabetes deben consumir 120, 130 carbohidratos al día, dependiendo la edad, dependiendo el tipo de diabetes, o sea, son con más factores, pero es como una regla general. Y aquí en las personas que tienen infección, y se recomienda que consuma de 50 a 130. O sea, 50 sería la medida mínima, así que no tendríamos ningún problema en el que llegue a ser. Obviamente, recordando que sea una mezcla de carbohidratos, hay que hacer hincapié que la alimentación ahora menos que nunca se debe quitar. La actividad física la pueden hacer en casa, la deben hacer en casa, y que tengan un control estricto de su fármaco, el diario de monitoreo, como ya lo explicó Pau, que si el paciente ya va más avanzado en la educación en diabetes, porque sí hay niveles para la educación, como Paulina les dijo, si el paciente ya va más avanzado y ya sabe hacer su relación en corregirse la glucemia, que sí esté muy al pendiente de hacer la corrección en caso de que las glucemias estén alteradas y no presente la infección. Ya presentando la infección, es importante que se comunique con su médico internista o su médico endocrinólogo, independientemente del médico tratante, sí tenga constante comunicación para hacer la corrección. Estar midiendo los cuerpos cetónicos, sí se pide ahora más que nunca que el paciente tenga todo, como lo mencionó Paulina, que tenga su stock de medicamentos, no con compras de pánico, sino que sí tenga su medicamento para 14 o un mes incluso, para evitar todo aquel compra de pánico y que ya no encuentre ningún fármaco. Y también se recomienda que tenga sus insulinas en correctas condiciones, correctamente almacenadas. Alimentación permite exactamente, emocionalmente esté lo más tranquilo, como ya lo dijo Paulina. Sí hay riesgo, pero no se ha encontrado que tenga el mismo riesgo o el riesgo de infección sea mayor que una persona que no lo tiene. Se habla de las complicaciones de la condición, de las complicaciones de la enfermedad. Entonces,
Es importante ahora más que nunca, como lo dijo Pau, tenemos un área de oportunidad. Todos los pacientes, en lo personal a mí, mis pacientes que viven con diabetes me han hablado, están preocupados, están asustados. Es importante que también ustedes sean una red de apoyo para que en vez de estarlos asustando y en vez de estar causando más pánico, tengan mejor tratamiento y que vean en nosotros una oportunidad de decir, voy a controlar mis glucemias porque necesito estar bien, necesito lo que venga, porque ya lo dijo Pau, no queremos ser negativas ni fatalistas, pero el panorama para México, desde el momento que repuntó esto, sabíamos que no iba a ser el más alentador del mundo. Entonces, sí es importante, por eso tienen las cifras de glucemia, sí es importante, como dijo Pau, ahora sí, más que nunca, hincapié en su tratamiento, que tengan sus fármacos, tengan sus números emergentes y que también su consumo de carbohidratos sea el óptimo, el adecuado. Y sobre todo, ahora sí, hacer hincapié que deben hacer control de su glucemia capilar. Ya en estos momentos todas las guías sí nos han pedido que sea un monitoreo continuo. Si ya tienen su monitoreo a través del equipo Flash, bueno, ahí el monitoreo es continuo, pero si tienen glucómetro que lo estén realizando y que tengan tiras reactivas para medir cuerpos cetónicos en la orina, para evitar lo que Paulina estaba mencionando, confundirla con alguna cuestión de otras complicaciones que también hay que reportarlas. Les estamos dando el panorama que la persona que vive con diabetes que se infecta por COVID-19 no está exenta a ninguna otra complicación de diabetes. Puede ocurrir en el mismo momento y el panorama todavía es complicado. Es como les mencionaba, el tratamiento nutricional sigue siendo el que estamos acostumbrados, salvo que los antioxidantes, la vitamina D, el omega 3, todavía en infección con COVID-19 no están avalados. Siguen siendo tratamientos en diabetes, pero en COVID-19 todavía está, y las ventajas de esto es que está repuntando todo, estamos teniendo información nueva constantemente. Entonces, también como dijo Pau, es un área de oportunidad a crecer, la consulta, hacer más conciencia de por qué es importante la prevención, que por qué es importante el control, por qué es importante la visita al nutriólogo y el área que tenemos de oportunidad aquí, no nada más en el área hospitalaria, que las dos hemos desarrollado esa parte, y no nada más en el área de terapia intensiva, sino que podemos hacer mucho con aquellos pacientes que presentan estas condiciones y ser una red de apoyo en vez de una red de estarlos cuestionando y asustando más, para que todo este panorama, créanme, si cada uno hacemos nuestra parte, ponemos nuestro granito de arena, esto va a crecer. Entonces, por eso ya les dimos los lineamientos generales, que son los lineamientos que han sido los avalados. No quisimos traerles información que no tuvieran sustento, que no fueran viables o que realmente no le fueran funcionales a ustedes y que no tuvieran una respuesta favorable en el paciente con diabetes. Esto viene también en el apartado, esto viene también en el escrito, esto viene también con las nutriólogas que logramos colaborar de una manera muy, muy, muy amena. Entonces sí los invitamos a que le den una leída. Vamos a estar también actualizando, los invitamos a que lean y que den lo mejor, porque tenemos que hacer mucho como profesionales de la salud ante esta emergencia, que no quedarnos de brazos cruzados, no nada más si tenemos la oportunidad de estar en casa, hacer también trabajo desde casa, que es mucho el que podemos hacer. Para nosotras fue un gusto participar en esta dinámica, que tuvimos el gusto que Sabi nos invitara, y también en esta dinámica para actualización para ustedes, que vamos a seguir con estas dinámicas cuando la información de diabetes, que ventaja, como lo dijo Pau, es que va a ser de lo más estudiado, porque pues ya dijeron, ¿sabes qué? Las personas con diabetes tienen mayor complicación de desenlace fatal. Entonces, eso es un augurio de que va a haber más información y que podemos hacer bastante para evitar eso. O sea, no somos una medida preventiva, por eso les mencionamos, les hablamos qué hacer de medidas generales para que sus pacientes con información básica, como dijo Pau, en redes sociales, hacer un video, hacer todo para que ellos tengan el control adecuado hacia esta condición. Sí, recordad que pues no es cuarentena, pero no son vacaciones, entonces hay mucha labor para todos los pacientes que pues están en sus casas, para que pues no bajar la guardia en el tratamiento de las patologías, ¿no? que ya se tienen, porque lo que menos que queremos
es que pues ingresen a un hospital en estos momentos, ¿verdad? Ni siquiera pues de urgencias, a consulta, o sea, lo menos que puedan pararse tanto en un hospital o incluso en la calle, en el súper, que ahora el riesgo de contagio pues ya es en cualquier lugar donde estemos. Seguir haciendo lazos y trabajando en la educación, nutrición en el paciente. Así es. Que no roba y que no traiciona. Y aquí también algo que tenemos que tener en consideración es que, como bien comentan ambas, no tenemos guías mexicanas, o sea, de entrada nos estamos adaptando o estudiando sobre la experiencia de otros países que llevan más pacientes y más tiempo durante esta pandemia, pero algo que creo que también debemos de tener en consideración como nutriólogas, como nutriólogos, es si bien que el desenlace que hemos visto en los casos reportados actualmente y en el número de fallecidos está muy correlacionado también o muy presente este tipo de comorbilidades. Sabemos que a nivel mundial la tasa de recuperación es sumamente alta, pero habrá que ver cuáles van a ser las consecuencias de una persona que tal vez se infecte de SARS-CoV-2 y transite durante la enfermedad, se recupere, y habrá que ver después a esas personas que se recuperen, que tengan diabetes, cuáles serán las complicaciones o las consecuencias a nivel metabólico y a nivel orgánico y a nivel fisiológico en general, porque eso, como ahorita nosotros todavía estamos transicionando en la enfermedad, no tenemos, o sea, no ha parado esta enfermedad, habrá que ver cómo es también la recuperación en pacientes con diabetes y estudiarlo eso también. Sí, la reincidencia, porque pues ya va a ser un virus que pues va a estar vigente pues cada año, ¿no? Entonces sí debemos de estar muy al pendiente, pues, sobre todo de el comportamiento y de la salud de las personas. Exacto, así como de evolución. Y como se ha observado que sí hay complicaciones, por ejemplo, en las personas con enfermedades pulmonares que desarrollan la infección y después logran salir sanos, hay complicaciones pulmonares. Entonces es lo que tendríamos que ver, como lo explicaba Sari, a qué nos vamos a enfrentar después de. O sea, ¿qué viene después con la población mexicana? ¿Qué vamos a encontrar con las personas después de la infección? ¿Y cómo van a ser los lineamientos nutricionales después de la recuperación? Así es. Y otro punto que también veíamos es que muchos pacientes que están ingresando por diagnóstico de COVID-19 se están detectando en ese momento que ya traían diabetes, que sabemos que es una situación generalizada en México. Los pacientes no se saben con esta enfermedad, y ya cuando viene el malestar, cuando ya viene la disnea, la complicación respiratoria, llegan al hospital y además de tener el virus, se dan cuenta de que también tienen diabetes, y entonces pues, el protocolo no es lo mismo en el paciente estandarizado que llega sano relativamente a un paciente que no tiene, que de entrada no sabe que tiene diabetes, no lo comunica su familia en urgencias, y entonces eso también pone en complicación al equipo de salud. Por supuesto.
Sí, exacto, que es lo que mencionaba el subsecretario de Salud, que realmente eso es lo que ocurre en México. Las personas se desconocen con la condición y el diagnóstico se da por casi otra situación, por casi casualidad. Y también es importante, ¿no? Como lo sabemos, diabetes tipo 2 antecede 5 o 10 años de daño orgánico. No es del mismo daño que ocurre en diabetes tipo 1 por el periodo de problemas con la insulina. Entonces, ¿cómo va a ser una persona que no tuvo el fármaco correcto, que no tuvo fármaco prácticamente, que no tuvo terapéutica nutricional para diabetes? ¿Cómo va a ser la respuesta ante la infección por COVID-19? Que va a ser lo que se está predisponiendo, que van a aumentar las tasas de diabetes por el simple hecho que ante esta situación las personas que ya vivían con diabetes van a saber que la tienen. Y otro punto que también creo que como población mexicana tenemos en contra es que si bien afecta principalmente a los adultos mayores, y ese fue como que nuestra justificación ante Italia de decir, pues es que en Italia la gente ya es mayor. Sí, pero la condición epidemiológica que tenemos en México es muy diferente a la que tenemos en Europa, entonces a lo mejor somos población más joven, pero metabólicamente más complicada. Más enfermos, sí. Exacto. Entonces, que no sintamos que por ser más jóvenes estamos exentos a no desarrollar esta enfermedad. Y sobre todo la falta de la cultura de la prevención, ¿no? Porque cada cuánto van a un chequeo anual, o sea, para estar revisando niveles de laboratorio, qué está pasando. Entonces, como dicen, la gente no sabe y no hay esa cultura de la prevención. Entonces, ahorita es un momento para estar reforzando a lo máximo pues esa prevención y esa cultura de que la gente se empiece a estar valorando anualmente, periódicamente. Así es, y ya por último, algo que quiero que quede como muy en el mensaje de nuestros colegas es que busquemos que los pacientes se queden en casa, pero el que se queden en casa, como lo dijo Pau y como lo ha dicho el subsecretario y como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, no son vacaciones, y eso también implica sí el mantenimiento del autocuidado, de su medicamento, de la actividad física y de la alimentación, pero que también tengan contacto los que dan consulta y dan atención a pacientes con diabetes, que también tengan ese seguimiento de vía remota con los pacientes, para que los pacientes no digan, pues es que como ya no puedo salir de mi casa, ya no puedo tener seguimiento con la nutrióloga, ya no me preocupo con el doctor y entonces ya me encierro en mi casa y se me olvida que tengo diabetes, porque la diabetes sigue estando presente aún en cuarentena. Sí, lo importante es, yo creo que sí, como profesionales de la salud estamos muy preocupados por lo que se viene, por lo que nos vamos a enfrentar. Como seres humanos, obviamente también lo platicábamos, o sea, el riesgo que presenta todo esto, pero también como una herramienta de oportunidad de trabajo continuo, de trabajo en equipo, de actualización hacia estas nuevas dinámicas que tal vez anteriormente teníamos como miedo, no sabíamos realmente cómo utilizarlas. Por ejemplo, la consulta en línea. Yo doy consulta presencial, pero ante esta contingencia obviamente la consulta presencial se frenó, iniciamos nada más tratando realmente urgencias y hasta ahorita ya estamos totalmente manejando esto. Y sí les sugiero que tengan todos sus pacientes que vieron y estarles enviando ya sea un mensaje, un correo electrónico de qué está ocurriendo, cómo se sienten, cómo va el control, porque esto es lo indispensable, hacer ver que realmente, como dijo Paulina, como dijo Sabi, realmente no son vacaciones. Diabetes, nunca hay vacaciones con diabetes. Tienes que comer lo que viene en tu plan de alimentación según la condición que presentes. Debes hacer ejercicio, debes estar en control glucémico. Entonces,
sí es hincapié de al momento, como lo dijo Pau, hacer las compras. Sí tenemos que también tener esa habilidad de decir al paciente qué puedes consumir, qué tienes en casa, qué compraste, evitar que asistan a más lugares, evitar que salgan más de lo que no es necesario, qué tienes en casa, qué puedes. Hay ahorita muchísimas empresas y muchos comercios que están llevando insumos a casa. Hay que explicarles qué pueden consumir, qué sería adecuado hacer, cómo deben hacer el ejercicio con los elementos que tienen en casa. Y como nutriólogos hacer un equipo fuerte de que voy a estar ahí contigo aunque no estoy presencial, pero soy tu red de apoyo para que tú sientas que vamos a trabajar juntos con estos lineamientos y con estas líneas de trabajo, y en dado caso buscar la manera para que él aprenda. Ahora más que nunca debemos todas esas materias que vemos en la carrera, toda esa nutrición que va, es más que nada la que tenemos que implementar actualmente, y que ellos vean más información correcta, más información con sustento científico de personas que están haciendo el mejor esfuerzo para sacar todo esto adelante, que sientan un apoyo y que sea una oportunidad de trabajo para que el nutriólogo también vea otras dinámicas de llegar a la población y otras maneras de hacer la nutrición, más allá de simplemente estar en el consultorio o como lo platicábamos con Pau, simplemente en el hospital y hacer el trabajo que se demerita. Es una correcta oportunidad, y sé que con eso, con correcta información y con el seguimiento que pudiéramos darle a nuestros pacientes que ya tenemos y los nuevos que podemos atraer, va a disminuir las complicaciones de la enfermedad, y podemos hacer mucho hacia también alentar y ayudar incluso a los que están en primera línea de trabajo. Sí, exacto. Y ahora sí que el futuro ha llegado y es hora de romper ese estigma de que el nutriólogo solamente te pesa, porque en una consulta en línea pues hay que valorar todos los aspectos, ¿no?, que se puede del paciente, que podemos tener acceso, sus laboratorios, la empatía, el saber cómo se encuentra emocionalmente. Pues se ha visto que el lograr esa empatía con el paciente, o sea, que realmente nos pongamos en el lugar, lo entendamos y logremos transmitirle esa información, va a hacer que tenga un mayor apego a su tratamiento, ¿sí? O sea, más allá de darle los macros perfectos y más cuadrada el plan, trabajamos esa empatía, que eso es lo que ahora pues va a ser uno de los principales rasgos de un profesional de la salud, ¿no? Que destaque, ¿no? Totalmente de acuerdo, y creo que como nutriólogos tenemos la oportunidad de seguir haciendo, de hacer mucho desde frente a la computadora hasta frente del paciente, y pues no nos queda más que seguir actualizándonos. Como le he comentado en otras sesiones, esta es una enfermedad que nadie conocía. O sea, el año pasado no sabíamos que esto existía y que nos iba a tocar vivirlo. Los que estudiamos nutrición, esto no nos lo enseñaron en ningún plan de estudios, y esto también demuestra que tenemos que seguir actualizándonos en el campo de nuestra competencia. Y pues muchas gracias por apoyar la redacción, por unir fuerzas, por poner su talento y por haberse tomado también el tiempo para estar aquí en esta sesión. Vamos a compartir los correos y las redes sociales de todos nuestros ponentes para que también quien tenga duda y quien tenga algún comentario o que quiera compartir alguna experiencia se pueda poner en contacto con ustedes. Claro. Muchas gracias, Sabi. Ya lo mencionó Pau, que para nosotros fue un honor y la verdad también fue un gusto conocer nuevos colegas. Y la verdad, esto es hacer nutrición, hacer trabajo en equipo, es momento de unificar fuerzas, y fue una oportunidad increíble de trabajo, arduo trabajo, pero de un equipo que la verdad siempre dijo sí, siempre estuvo dispuesto, y esperemos que el material sea de su agrado, tanto el de esta charla informativa, así como el propio manual, que la verdad estuvo hecho con todo el corazón y en apoyo para la nutrición en México. Muchas gracias,
Y Clau, muchísimas gracias por su apoyo y